La Biblia es clara que los 7 días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno, como los días que nosotros conocemos hoy. No fueron largos periodos de tiempo de miles o de millones de años. Ahora, ¿qué evidencia tenemos que los días de la creación fueron días literales? Vamos a mirar varias formas en que podemos saber que los días fueron literales. Y ustedes van a ver a medida que estudiamos por qué razón estoy recalcando esto al comienzo de nuestro estudio. En primer lugar, todos los léxicos o los diccionarios en hebreo dicen que los días de Génesis, el capítulo 1, son días literales. No hay ni un solo diccionario, puede haber uno de los testigos de Jehová tal vez, pero no hay un diccionario de expertos en el idioma hebreo que no digan que los días de la creación que se menciona en Génesis 1 fueron días literales. En segundo lugar, la expresión tarde y mañana indica que fueron días literales. Sería ridículo decir, y fue la tarde y la mañana del primer millón de años. Tarde y mañana tiene que ver con el levantar y el ocultar del sol. La expresión indica que los días fueron literales. En tercer lugar, cada día tiene un calificativo numeral. Fue el día primero, día segundo, día tercero. En el Antiguo Testamento, cada vez que aparece la palabra día con un calificativo numeral, siempre se refiere a un día de 24 horas, sin excepción. Así que podemos saber que como los días de Génesis tienen calificativo numeral, tienen que ser días de 24 horas cada uno. El siguiente punto es que el cuarto mandamiento comprueba que los días de la creación fueron literales. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe que el cuarto mandamiento dice que fueron literales? Bueno, no tenemos casi ni pensar para saberlo. Porque el cuarto mandamiento dice que nosotros debemos trabajar 6 y reposar el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. Si los días de la creación fueron millones de años, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Dios en trabajar 6 y reposar el séptimo? El cuarto mandamiento indica que los días de la creación fueron días literales. También hay una expresión que se usa 4 veces en el relato de la creación, los versículos 7, 11, 15 y 24 del capítulo 1, y es la expresión, y fue así. Esa es una expresión que indica que fue inmediato, fue rápido, y fue así. No sería lógico decir que Dios tomó 2 millones de años y fue así. El siguiente punto es que el Salmo 33 y el versículo 6 al 9 usa un lenguaje que no se puede entender sino literalmente. Dice allí que Dios habló y existió. Dios mandó y fue hecho. No hay ninguna indicación allí de que los días de la creación duraron millones de años. Además de eso, encontramos que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento creían que la historia de la creación fue literal. Solo les doy un ejemplo. En Mateo 19, 4 al 6, que no lo voy a buscar ahora, el Señor Jesucristo habló del que hizo Adán y Eva al principio, los hizo varón y hembra. Es decir, Adán y Eva no vinieron por un largo proceso de evolución. Nosotros no venimos por un largo proceso de evolución. Dios hizo a Adán y Eva al principio y los hizo perfectos. Jesús creía en una creación literal. El siguiente punto es que Elena White, quien creemos que tiene el don profético o tuvo el don profético, advirtió en cuanto a los peligros de tratar de acomodar a la ciencia y la Biblia para que concuerden. La evolución y la creación no pueden concordar. Están en polos opuestos, son contradictorios. No se puede decir
que la creación y la evolución pueden existir en la misma casa. Es imposible. Sin embargo, la hermana White advierte que hay ciertos teólogos que quieren acomodar la Biblia a la ciencia para que la ciencia y la Biblia concuerden, para que la evolución y la creación puedan existir juntos. Leo del libro La Educación, páginas 128 y 129. Sin embargo, algunas deducciones erróneas de fundamentos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación. Y en los esfuerzos realizados para restaurar la armonía entre ambos, es decir, para armonizar la ciencia y la revelación, la Biblia, se han adoptado interpretaciones de las Escrituras que minan y destruyen la fuerza de la palabra de Dios. Se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que se requirieron millones de años para que la tierra evolucionara a partir del caos y a fin de, ahora escuchen la palabra, y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia. Se supone que los días de la creación han sido vastos e indefinidos periodos que abarcan miles y hasta millones de años. Semejante conclusión es enteramente innecesaria. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Así que algunos teólogos hoy en día quieren acomodar el relato de la creación a la ciencia y dicen que debemos darle predominio a la ciencia en lugar de la Biblia. Ahora, la vasta mayoría de los eruditos adventistas y no adventistas concuerdan que el escritor del libro de Génesis creía que los días de la creación fueron días literales, consecutivos y contiguos de 24 horas cada uno. Pero algunos dicen que la ciencia ha comprobado que el escritor se equivocó y por lo tanto hay que acomodar el relato bíblico a los descubrimientos y las deducciones de la ciencia. Así la ciencia llega a tener más autoridad que la Biblia. Para restaurar la armonía, los teólogos inventan toda clase de explicaciones. Dicen, por ejemplo, usan el panteísmo, la creación progresiva, la evolución teísta, el diseño inteligente, el equilibrio puntuado. Inventan toda clase de explicaciones para tratar de armonizar la Biblia y la ciencia. El siguiente punto que quiero mencionar, que demuestra que los días de la creación fueron literales, ya vimos razones bíblicas, vimos lo que dice el Espíritu de Profecía, pero no solamente la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen que los días fueron literales. Algunos científicos dicen lo mismo. Por ejemplo, un científico de nombre Henry Morris, quien fue el fundador del Instituto de Investigación Creacionista, escribió un libro muy interesante que se llama Creacionismo Bíblico. Y quiero leer dos citas de este escritor evangélico, no es adventista, pero concuerda con los adventistas que los días fueron literales de 24 horas. En la página 61 y 62 de su libro en inglés, yo traduje la cita, se encuentra esta cita, hablando del cuarto mandamiento. Este mandamiento no dio origen a la observancia del día sábado. Es decir, el cuarto mandamiento no da origen al sábado, pues ya se había observado desde la misma semana de la creación, cuando Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque había reposado de toda la obra que había creado y hecho. Él dice, el sábado halla su fundamento en la creación, como dicen los adventistas. Dicho sea de paso, Henry Morris era amigo de los adventistas. Lamentablemente, él escribió esto y luego entonces dijo, pero el problema es que nosotros no podemos saber que el sábado de hoy es el mismo sábado que existía en la creación, así que tenemos que escoger cualquier día. Pero por lo menos dice que los días fueron literales. Aquí hay otra cita, Creacionismo Bíblico, página 253, el libro en inglés, yo traduje la cita.
aun cuando el Creador había santificado el sábado para todos los seres humanos, con el transcurso de los siglos, el día llegó a asociarse casi exclusivamente con las ceremonias de la nación de Israel. Pero cuando el Creador se encarnó en la persona de Jesucristo, Él subrayó que nunca fue la intención de Dios que el sábado fuese tan solo un rito religioso de los judíos, como lo habían distorsionado los fariseos, sino una institución para el bienestar de todos los seres humanos. Qué admisión tan interesante de un evangélico, que el sábado en la creación fue hecho para todos los seres humanos y no solo para los judíos. Cuando yo llegué a la iglesia de Fresno hace unos 23 años para pastorear esa iglesia, estuve ahí 20 años pastoreando esa iglesia, yo heredé a un pastor asociado que ya estaba allí. Un día estaba en conversación con este pastor adventista asociado, y un día me preguntó, me dijo: ¿tú crees que el mundo fue creado en 6 días literales y que el séptimo día fue literal y que la muerte vino como consecuencia del pecado? Yo le dije: claro que sí. Me dijo: yo no. La columna geológica demuestra sin duda alguna que el mundo llegó a existir por evolución a través de millones de años y que la muerte existía mucho antes que entrara el pecado en el mundo animal. Le pregunté entonces: ¿qué haces entonces con la historia de Génesis? A donde dice que la muerte vino por el pecado de un hombre y que los días de la creación fueron literales de 24 horas. Me quedé pasmado por lo que me dijo. Me dijo: no me entiendas mal. Yo creo que el escritor de Génesis creía que los días eran de 24 horas. Pero la ciencia ha demostrado que estaba equivocado. Y por lo tanto la ciencia tiene que corregir el relato bíblico. Pastor asociado de la Iglesia Adventista. Y en algunas de nuestras instituciones están jugando con fuego, porque vamos a ver que es muy serio reinterpretar la historia de la creación y decir que ocurrió durante millones y billones de años. Ahora queremos hablar por unos momentos sobre 2 papas y lo que ellos tienen que decir en cuanto al relato de la creación. A pesar de que la Biblia, sin excepción, se refiere al sábado como el día de reposo del Señor, los papas Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini, que ya estudiamos, y Francisco I, en su encíclica Laudato Si, han declarado abiertamente que el sábado era de los judíos y que ahora el domingo es el sábado cristiano. De hecho, ni Juan Pablo II ni Francisco I creen que el relato de la creación ocurrió literalmente como está escrito en el libro de Génesis. Ambos han declarado que el relato de Génesis 1 y 2 es simbólico y que el hombre llegó a existir por un largo proceso de evolución que tomó millones de años. Eso enseñan 2 de los grandes papas, si es que se le puede aplicar la palabra grande, en los últimos años: Juan Pablo II y Francisco I. El Papa Juan Pablo II dio un discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias el 22 de octubre de 1996. Y ustedes tienen esta cita allí en el manual. Voy a leer esa cita, pero antes les ofrezco una explicación. El Papa Pío XII fue un individuo que escribió una encíclica que se llama Humane Generis, es decir, el origen del hombre. Escribió esa encíclica en 1950.
Y él dijo que sería aceptable para la iglesia creer que el hombre llegó a existir por evolución siempre y cuando se aceptara la idea de que cuando la evolución alcanzó el nivel de un simio bien desarrollado, Dios intervino para darle un alma al simio para que pudiera llegar a ser humano. Es decir, abrió la puerta ante la posibilidad de que la evolución concordara con la Biblia. Ahora, explico eso porque ahora voy a leer la cita de Juan Pablo II donde se refiere a esta encíclica. Hoy, dice Juan Pablo II, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, los nuevos descubrimientos nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis. Es extraordinario que esta teoría ha sido progresivamente aceptada por los investigadores como resultado de una serie de descubrimientos en los varios campos de estudio. La convergencia de los descubrimientos, en otras palabras, cada disciplina hizo sus estudios y todos llegaron a la misma conclusión. La convergencia, ni buscada ni fabricada, de los resultados de estas investigaciones que se condujeron independientemente una de la otra, es en sí mismo un argumento significativo en favor de la teoría. Juan Pablo II está diciendo que la evolución estaba diciendo que la evolución no solamente es una hipótesis, y dice que los estudios que se han hecho en las diferentes, la biología, la microbiología, la química, etcétera, cada uno independientemente estudiando este asunto, llegando a la misma conclusión, indica que la teoría de la evolución es más que una teoría, es más que una hipótesis. Quiero leerles un comentario que hizo un periodista en el Chicago Tribune, que es un periódico de Chicago, el más importante del área de Chicago. El nombre de este periodista es Stephen Swanson. Escribió este artículo el 25 de octubre de 1996. Está comentando sobre lo que dijo el Papa. En una declaración importante sobre la posición de la Iglesia romana en cuanto a la evolución, el Papa Juan Pablo II anunció que la teoría es más que una hipótesis y que la evolución es compatible con la fe cristiana. En un mensaje que escribió a la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa dijo que la teoría de la evolución ha sido reforzada por estudios y descubrimientos científicos que se han hecho desde el tiempo de Charles Darwin. Ahora, el escritor va a reconocer que lo que está diciendo el Papa es absurdo. Fíjense lo que escribe. Si se toma el relato literalmente, la perspectiva bíblica del origen de la vida y el punto de vista científico de Darwin parecieran ser, ¿qué cosa? Irreconciliables. Según el relato de Génesis, la creación del mundo y de Adán, el primer ser humano, tomó 6 días. Según los científicos, el proceso de la evolución con sus mutaciones, selección natural y la supervivencia y proliferación de las nuevas especies más aptas ha tomado billones de años. El periodista dice, estas dos ideas son irreconciliables, no se pueden armonizar. O acepta una teoría o acepta la otra, que no es una teoría, porque tenemos fe en lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, Francisco I fue aún más explícito, y yo diría casi blasfemo. También en una notificación a la Academia Pontificia de las Ciencias, declaró lo siguiente. El Big Bang, ¿sabe lo que es el Big Bang? Que el universo se originó con una gran explosión hace 13,7 billones de años. Stephen Hawking fue el que hizo esto famoso. Es decir, todo el universo en realidad estaba comprimido en un poquito de masa
Y entonces hubo una explosión y el universo comenzó a expandirse y todavía hoy está en proceso de expansión. Y entonces por algún milagro apareció la vida en este planeta y se desarrolló en términos de evolución y aquí estamos hoy. Ahora fíjense que él dice que la Iglesia Católica acepta el Big Bang. El Big Bang que hoy aceptamos como el origen del mundo no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. En otras palabras, Dios estableció un mecanismo de la evolución para que todo llegara a existir. Y como Dios estableció el mecanismo de que todo podía evolucionar, entonces la creación y la evolución están en armonía, según él. Ahora dice, cuando leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. Es decir, Dios no puede hablar y existe. Dios tiene que establecer un método a donde por millones y millones de años hay muerte, los fuertes sobreviven y los débiles pierden, y luego desarrollo y desarrollo, hasta que finalmente aparecemos nosotros, y entonces en la evolución se mueve más y más hacia su clímax, hacia una sociedad y un universo perfecto. Esa es la idea de él. Sigue escribiendo. Dios creó al humano y le permitió desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que lo dotó, de manera que cada uno pueda realizarse personalmente. En cortas cuentas, lo que está diciendo el Papa Francisco I es que Dios usó la evolución como su método de creación. Creó las leyes de la evolución y luego dejó que funcionaran en el transcurso de billones de años. El relato de Génesis no es confiable. La creación no pasó como dice Génesis, según Francisco I y Juan Pablo II. Ahora, ¿cuán serio es este asunto? Podríamos preguntar, ¿qué importa? Si Dios estableció el mecanismo de la evolución, todo llegó a existir, o creer en el relato de Génesis donde dice que Dios creó todo perfecto, en 6 días reposó el 7º día. ¿Qué importa? Hermanos y hermanas, tiene grandes implicaciones. Si la historia de Génesis 1 y 2 no es literal, tenemos un serio problema con el matrimonio. Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer, como plan de Dios, se basa en el hecho de que Génesis dice que Dios casó a Adán con Eva. Si usted no cree que Dios estableció el matrimonio, como dice Génesis, entonces desaparece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y por eso cuando le preguntaron a Francisco I qué creía él en cuanto al matrimonio de homosexuales, dice, ¿quién soy yo para juzgar? Segundo, yo pregunto, ¿el relato de la creación hace una distinción de género? Dios creó varón y hembra. ¿Cuántos géneros hay? 2, no 50. Hoy en día, si una persona dice, bueno, yo soy un híbrido de Marte. Déjenlo que diga eso. ¿Quién le va a decir que no? ¿Por qué? Porque no se cree lo que Dios hizo en la creación. Dios distinguió 2 géneros, pero hoy en día la gente dice, no, son muchos, porque no creen en el relato de la creación. ¿Sobre qué se basa la observancia del sábado? Sobre la creencia que hubo 6 días de trabajo y Dios reposó el 7º día literal. ¿Qué pasa con el sábado si el relato de la creación no ocurrió literalmente como dice Génesis? Desaparece el sábado. ¿Tiene graves implicaciones esto? Gravísimas implicaciones.
Dicho sea de paso, y no me voy a meter mucho en esto, pero el libro de Génesis, el relato de la creación, según los escritos del apóstol Pablo, define claramente la distinción de funciones que debe desempeñar el hombre y que debe desempeñar la mujer. Que el hombre es la cabeza. Lo dice el apóstol Pablo refiriéndose al relato de la creación. Pero hoy en día, todo el mundo quiere igualitario. Todo el mundo tiene la misma función. ¿Por qué? Porque se duda del relato de la creación. Ahora, hay más. La evolución funciona a base del principio de la supervivencia del más fuerte. Se conoce como selección natural. Los fuertes prevalecen y los débiles desaparecen. Entonces yo pregunto, ¿por qué Juan Pablo II vive diciendo que debemos ayudar a los débiles, ayudar a los pobres, redistribuir la riqueza para que todos tengan? Eso va en contra de la teoría en la cual él cree. Porque si los fuertes son los que sobreviven y los débiles son los que desaparecen, entonces los fuertes, en vez de ayudar a los débiles, deben deshacerse de los débiles. ¿Están conmigo? Según la teoría de evolución. Lo que él dice contradice la teoría en la cual él cree. Pero es más serio todavía. Si estamos en el proceso de evolución a través de millones de años y todavía no hemos alcanzado el clímax del proceso evolutivo porque todavía hay serios problemas en el mundo, ¿cuántos años más tenemos que esperar hasta que se complete el proceso de evolución? ¿Cuánta esperanza nos da en la segunda venida de Jesús? Nada. Porque si estamos en el proceso de evolución y se alcanza una edad perfecta, cuando la evolución llegue a su punto clímax o al punto omega, ¿cuánto más tenemos que esperar para alcanzar ese punto? Y es más, ¿cuánto tiempo va a tomar para Dios hacer cielos nuevos y tierra nueva si usa el método de evolución? Por esto es que el papado no cree, solamente de labios dice que Jesús va a venir para juzgar a los vivos y los muertos, pero en la práctica no lo cree. Usted no oye al Papa Francisco I hablar de la segunda venida como la gran esperanza para resolver los problemas de este mundo y Cristo crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ustedes no oyen eso. Porque la Iglesia Católica, el papado, no enseña que la esperanza del mundo es que Cristo venga y rapidito arregle esto, haciendo cielos nuevos y tierra nueva. La teoría de ellos es que lentamente el papado, usando los poderes civiles del mundo, van a resolver el problema de la pobreza, van a resolver el problema de la inmigración, van a resolver el problema del cambio climático y entonces el reino de Cristo se establecerá aquí en la tierra. Ese es el concepto papal. Desde los tiempos de San Agustín, la ciudad de Dios, lo llaman, aquí en la tierra. Entonces yo pregunto, ¿tiene serias implicaciones decir que el relato de la creación no fue literal? Uy, hermanos y hermanas. Además de eso, la evolución mancha el carácter de Dios. Es un ataque frontal contra la omnipotencia de Dios. Yo pregunto, ¿acaso Dios no tuvo suficiente poder como para crear todo perfecto instantáneamente, que tuvo que usar un proceso de millones y billones de años? ¿Acaso Dios no tiene suficiente poder para decir y las cosas existen? Amén. Es un ataque frontal contra su omnisciencia y su sabiduría. ¿Acaso no es Dios suficientemente sabio como para crear todo perfecto? Amén. Desde un comienzo, amén, sin fallas? Más bien que tener que usar un método que dura billones de años con mucho sufrimiento y derramamiento de sangre y muerte en el reino animal. ¿Acaso Dios no tiene suficiente sabiduría como para hacer las cosas bien desde un comienzo? Es un ataque frontal contra el amor y la misericordia de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso?
Si ustedes estudian la teoría de la evolución, van a descubrir que eso es una teoría cruel, donde animales están matando animales. Terrible sufrimiento en el reino animal, derramamiento de sangre. ¿Suena eso como un Dios que se conmueve cuando un pajarillo cae del árbol? Como dijo Jesús. Además, es un ataque frontal contra el Redentor. Porque escuchen bien, si Dios no creó a Adán y Eva perfectos, y si no pecaron comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, como dice el relato literalmente en Génesis, entonces ¿para qué el hombre necesita a un Dios que lo redima del pecado? La evolución elimina la necesidad de un redentor. Fíjense cómo es la secuencia. Dios creó a Adán y Eva perfectos y vivían en un huerto perfecto. Eso es lo que dice la Biblia. Cayeron literalmente en pecado al comer literalmente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso el pecado entró al mundo y se extendió a todos los seres humanos. Y como se extendió a todos los seres humanos, se extendió también, ¿qué cosa? La muerte. La muerte es consecuencia del pecado. No había muerte antes del pecado. El pecado, la muerte es consecuencia del pecado, según la Biblia. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre y por un hombre la muerte. En Romanos el capítulo 5 y el versículo 12. Así que el pecado entra al mundo y como consecuencia del pecado viene la muerte. Y como entra la muerte, ¿qué necesita el hombre? Un redentor que lo redima de la muerte. Y un Dios que devuelva a este mundo a lo que fue originalmente. Amén. Perfecto. La evolución destruye todo eso. Ahora entonces, nos preguntamos, ¿qué panorama aceptamos nosotros? ¿Qué panorama debe aceptar el mundo? Debe aceptar el panorama bíblico, el que predican los adventistas del séptimo día, que la creación fue perfecta, originalmente. Podemos creer que el relato de Génesis es literal, o aceptamos el relato del papado, donde dicen que la historia es simbólica. Nunca hubo un Adán y Eva. Nunca hubo un árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca hubo un pecado que se cometió. ¿Cuál de las dos perspectivas aceptamos? Para mí no hay ningún problema en tomar la decisión. Yo acepto la perspectiva que Dios da en su palabra. Amén. Ahora vuelvo a repetir lo que yo he mencionado antes en esta serie. Porque estamos hablando del sello de Dios y la marca de la bestia. Sello de Dios hemos visto que es el sábado. La marca de la bestia es el domingo, guardando el domingo a sabiendas de que el sábado es el día de reposo. Todavía estamos hablando de esa controversia. La gran prueba final que vendrá sobre el mundo no tiene mayormente que ver con días, sino con autoridad. La observancia del sábado será una señal de obediencia a la autoridad de Dios. Y la observancia del domingo será una señal de obediencia a la bestia. Si guardamos el sábado, estamos reconociendo la autoridad de Dios que estableció el sábado. Y si guardamos el domingo, estamos reconociendo la autoridad de la bestia que profesa haber cambiado el día. Ahora voy a compartir con ustedes algo muy triste. Y es que los protestantes, cuando se originaron en el siglo XVI, con la reforma de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, el protestantismo nunca pudo despojarse completamente de las enseñanzas de la Madre Iglesia. No pudo. Los protestantes conservaron varias doctrinas que los vinculan con la madre. No se separaron completamente del catolicismo.
Y por eso algún día, y lo está sucediendo ahora, van a regresar a mamá. Escuchen esta cita de John O'Brien. Escribió un libro, The Faith of Millions, la fe de millones. Fue profesor de la Universidad de Notre Dame, allá cerca de la Universidad de Andrews, en South Bend, Indiana. Y le sacan cara a los protestantes que por qué guardan el domingo ellos. Fíjense lo que dice: siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre de guardar el domingo, aun cuando se basa ¿en la qué? Ustedes tienen esta cita en el manual. ¿En la qué? En la autoridad de la Iglesia Católica, y no sobre un texto explícito de la Biblia. Y ahora escuchen esto: dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. ¿Están entendiendo? Los protestantes dicen: oh no, nosotros guardamos el domingo porque la Biblia lo dice. No, señor. Heredaron el domingo de la iglesia romana y tratan de buscar textos bíblicos para decir que es bíblico, pero no es bíblico. Viene directamente del poder papal y nunca se despojaron de eso. Por eso, cuando guardan el domingo, aunque no quieran admitirlo, están reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica, que profesa haber cambiado el día. Aquí hay otra cita. Fíjense cómo es cuestión de autoridad. ¿Fue por la autoridad de Jesucristo? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Fue por la autoridad de Jesucristo que la Iglesia Católica transfirió este reposo al domingo para conmemorar ¿qué cosa? La resurrección de nuestro Señor. De modo que cuando los protestantes guardan el domingo, aun cuando no quieran admitirlo, le están rindiendo homenaje a la autoridad de la iglesia. Autoridad. ¿Notaron en las dos citas autoridad? Aquí hay otra. Todas estas citas son de escritores católicos, no son de protestantes. Son citas escritas por autores católicos. Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado?, pregunta este autor católico. La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Los protestantes, que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que no creerán nada al menos que esté en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo, cuando Dios dijo distintamente: santificarás el sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Ahí está otra vez la autoridad, es cuestión de autoridad. Una última cita, y tengo muchas. En el manual sobre Daniel, el capítulo 7, tengo un manual de Daniel que incluye el capítulo 7, son 150 páginas solo sobre ese capítulo. Tengo muchas citas más. Aquí hay otra. La Santa Iglesia Católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, primer día de la semana. Y no solo obligó a todos a guardar el domingo, sino que urgió a todos a que trabajaran el séptimo día a riesgo de un anatema. Los protestantes profesan reverenciar la Biblia, y sin embargo, por su acto solemne de guardar el domingo, reconocen el poder de la Iglesia Católica. La Biblia dice: acuérdate del sábado para santificarlo, pero la Iglesia Católica dice: no, guarda el primer día de la semana. Y he aquí, ahora viene la parte clave, he aquí que todo el mundo civilizado se inclina en obediente reverencia al mandato de la Santa Iglesia Católica.
Y la Iglesia Católica, influyendo sobre los protestantes, finalmente, como estudiamos, va a presionar para que se imponga el día de reposo falso. Y esa será la gran prueba final. Ahora, yo mencioné esto anteriormente, pero voy a mencionarlo de nuevo porque los que ven los canales de televisión puede ser que vean una presentación y no vean la otra. Hablemos un momento de Semana Santa. ¿Cuántas veces al año se celebra el Domingo de Ramos? Una vez. ¿Y miércoles de ceniza? ¿Y jueves santo? ¿Y viernes santo? ¿Y domingo de resurrección? Semanalmente. ¿Por qué razón es que se celebra la resurrección semanalmente cuando todos los otros eventos se celebran anualmente? Porque es una tradición de la Iglesia Católica que no se encuentra en la Sagrada Escritura. A pesar de que la Biblia, sin excepción, se refiere al sábado como día de reposo de Dios, los papas Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini y Francisco I en su encíclica Laudato Si han declarado que el séptimo día es sábado de los judíos. Sin embargo, la Biblia nunca se refiere al sábado como judío. Sin excepción, se refiere al sábado como el día de reposo del Señor, porque Dios reposó primero antes que el hombre en ese día, como hemos estudiado. Satanás odia el sábado. ¿Saben que Satanás odia las dos instituciones que Dios estableció en la creación? ¿Satanás odia el matrimonio? Mire nada más lo que está pasando con el matrimonio. Más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. No solo fuera de la iglesia adventista, en la iglesia adventista también. Pornografía. Para que los esposos no quieran tener relaciones con la esposa, sino con una persona imaginaria en una pantalla. Adulterio, viviendo juntos sin casarse, niños que nacen, bebés que nacen fuera del matrimonio, desastre la revolución sexual. Pero los medios seculares nunca estarían dispuestos de admitirlo, que la revolución sexual de los años 60 ha sido un desastre para el matrimonio. Por eso hay tantos niños que son delincuentes, por culpa del hecho que no tienen padres. Se educan con el televisor. ¿Odia Satanás el matrimonio? Sí. Se ve patente. ¿Y el sábado qué? ¿Lo odia también? También. ¿Sabe que a veces yo voy a un lugar el sábado a predicar en New Jersey, en Nueva York? La iglesia está en medio de todos los almacenes, etcétera. Oye, y yo me entristezco tanto cuando veo que prácticamente todos, con la excepción de los que están en la iglesia, están comprando y vendiendo y jugando fútbol, completamente inconscientes en cuanto a la bendición del sábado. Por eso es que la sociedad ha olvidado a Dios. Y dicho sea de paso, tanto el matrimonio como el sábado son ilustraciones de la relación entre Dios y su pueblo. Y Satanás odia cualquier institución que revele la relación que tiene Dios con su pueblo. Ahora, ¿cómo ha hecho Satanás para tratar de borrar el sábado? Los evangélicos, al igual que los papas más recientes, afirman que es parte del viejo pacto que se aplica solo a los judíos. Esa es una forma en que Satanás se deshace del sábado. Por la propia iglesia cristiana, tal llamada cristiana. También lo hace por medio de las instituciones educativas. Los científicos que han proliferado en el mundo secular la idea de que el mundo llegó a existir por evolución. Además de eso, el papado y las iglesias protestantes liberales, que son, si usted encuentra una iglesia que tiene la palabra unida, esa iglesia es liberal, luteranos unidos, metodistas unidos, presbiterianos unidos, iglesia de Cristo unida, son personas que ya no creen en la plena inspiración de la Biblia. Esas iglesias protestantes han adoptado también la teoría de la evolución. ¡Qué esperanzas! Nosotros a veces pensamos que la forma que Satanás se va a deshacer del sábado es a través de la persecución. Va a perseguir a los que guardan el sábado. Pero ¿saben algo? Ese es solo el último recurso de Satanás.
Satanás ya tiene a todo el mundo creyendo en la teoría de la evolución. Y lo que va a suceder es que va a haber un grupito que no lo acepta, que sigue guardando el sábado, como dice la Biblia. Y entonces Satanás va a decir, tengo todo el mundo a mi lado, pero hay este grupito de gente rebelde. Tenemos que usar el último recurso, matarlos. Pero ese es el último recurso. Nosotros pensamos que la manera en que Satanás va a deshacerse del sábado es matando a los que guardan el sábado. Pero ha tenido mucho éxito con otros métodos primero. Ese es solamente su último recurso o the final solution. Ahora, en este contexto, hermanos y hermanas, debemos comprender la importancia del nombre de nuestra iglesia. Esto ustedes no lo tienen en el manual. Voy a cubrir esto rápidamente. El 26 de septiembre de 1860 se celebró un comité en Battle Creek, Michigan, con el fin de darle un nombre a la iglesia que había surgido del gran chasco de 1844. Hasta 1860 esta iglesia no tenía nombre. Entre los miembros de este comité se encontraban los hermanos Loughborough, Hewitt y el hermano Poole. Varios ministros que estaban en ese comité dijeron, nosotros debemos llamarnos Iglesia de Dios. El pastor Loughborough objetó. Dijo, todas las iglesias dicen que son iglesia de Dios. ¿Qué hay de distintivo en eso? Después de mucha discusión, el hermano Poole hizo la siguiente proposición. Resuelto que nos llamemos adventistas del séptimo día. Con un solo voto disidente se aceptó la propuesta. El individuo que votó en contra fue el que había dicho que la iglesia debía llamarse Iglesia de Dios. El 23 de octubre de 1860, solo unos pocos días después, apareció en la Review and Herald, que es la revista adventista, página 179, la siguiente explicación. El nombre Adventistas del Séptimo Día se propuso como un nombre sencillo que expresa nuestra fe y posición. Piénsenlo bien. El nombre Adventistas del Séptimo Día demuestra que nosotros creemos en un comienzo divino, como lo dice Génesis. Amén. Y creemos en un fin divino y sobrenatural en la segunda venida de Jesús. En un mundo que no cree ninguna de las dos cosas. Por eso se escogió el nombre. Ahora, la hermana White escribió algo sobre la adopción del nombre. Es largo, pero lo voy a leer. Esto se encuentra, a ver si anoté, Testimonios para la Iglesia, capítulo 42. Escribió ella, recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. Se me presentaron dos clases de personas. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. Estos hollaban la ley de Dios bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. La otra clase, en la cual había pocas personas, se prosternaba ante el gran legislador. Observaba el cuarto mandamiento. Los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera de la aparición de nuestro Señor en el cielo. El conflicto se desarrolla entre los requisitos de Dios y los de la bestia. El primer día, institución papal que contradice directamente el cuarto mandamiento, ha de ser usado todavía como una prueba por la bestia de dos cuernos. Y entonces la solemne amonestación de Dios declara la penalidad en que incurren los que se postran ante la bestia y su imagen. Beberán el vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación. Y luego dice ella,
No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como un pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan todos los 10 mandamientos, el dragón hace guerra contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría. Pero ellos excitan su ira porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá la mente inquisidora. Como una saeta del carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me fue mostrado que casi todo fanático que ha surgido y que desea ocultar sus sentimientos a fin de arrastrar a otros, asevera pertenecer a la iglesia de Dios. Un nombre tal excitaría enseguida sospechas, porque se emplea para ocultar los errores más absurdos. Este nombre, es decir, Iglesia de Dios, es demasiado indefinido para el pueblo remanente de Dios. Provocaría la sospecha de que tenemos una fe que procuramos encubrir. Ahora voy a leerles una última cita, donde el hermano White predice que dentro de nuestra propia iglesia se van a levantar movimientos para tratar de ocultar este rasgo distintivo de la iglesia adventista, el sábado, y no hacerlo prominente, porque podemos mejor ganar a otros de afuera. Nuestras instituciones funcionan mejor si no le damos realce al sábado, si le quitamos al aviso de la iglesia, iglesia adventista del séptimo día, y ponemos iglesia de la comunidad o sencillamente iglesia adventista, pero no el nombre completo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 442 y 443. Dice ella: me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de Adventista del séptimo día, que aconsejaban que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo singular no se hiciera ondear en forma tan destacada. Como razón de esto, sostenían que no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. ¿Quiénes estaban diciendo esto? ¿Se le presentó qué? Un grupo de personas, ¿de dónde? Bajo el nombre Adventista del séptimo día. Sigue escribiendo. Pero este estandarte distintivo, está hablando del sábado, ha de llevarse por todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Juan dice, al descubrir el pueblo remanente de Dios, describir el pueblo remanente de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto comprende la ley y el evangelio. El mundo y las iglesias se están uniendo para transgredir la ley de Dios, para derribar el monumento conmemorativo de Dios y para exaltar un día de reposo que lleva la rúbrica del hombre de pecado. Pero el sábado de Jehová, tu Dios, ha de ser una señal para mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los desobedientes. Cuando tenemos una iglesia debemos poner letra bien grande en la entrada: Iglesia Adventista del séptimo día. Porque la gente se va a preguntar, ¿y por qué ese nombre tan raro? Entonces tenemos la oportunidad de explicarles. Creemos que Dios creó este mundo perfecto, que el hombre cayó en pecado. El pecado se extendió a todos los seres humanos. Como consecuencia vino la muerte sobre todos. Pero Cristo nuestro Salvador vino al mundo para pagar nuestra deuda, para que algún día Él pueda hacer cielos nuevos y tierra nueva y podamos regresar a lo que existió al principio. Amén. Ahí tienen un estudio bíblico completo.
en 30 segundos. ¿Está claro? Por eso los mensajes de los 3 ángeles son nuestro mensaje, hermanos y hermanas. El mensaje del primer ángel dice que debemos adorar al que hizo. Llama a adorar al Creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel dice, adora al Creador y sus señales el sábado. El tercer mensaje dice, no adores a la bestia. No adores a la bestia, porque si adoras a la bestia, si obedeces a la bestia, va a caer sobre ti la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Dios está diciendo, te lo estoy advirtiendo. Presta atención. Así que, hermanos y hermanas, qué glorioso mensaje nos ha dado Dios a nuestra iglesia. Lamentablemente este mensaje se está olvidando en la iglesia. Se habla poco de estas cosas. En algunas iglesias no quiere que se hable ni siquiera de profecías. Se asusta a la gente, se ofende a la gente. Pues, hermanos y hermanas, mejor que se ofenden ahora que perderse eternamente. Y cuando se ofenden, ¿sabe? Que cuando se ofenden, la verdad penetra y en el transcurso del tiempo dice, bueno, tenía razón en lo que decía. Las consecuencias no son nuestras. Nosotros somos llamados a predicar y dejar las consecuencias en las manos de Dios.